Soy Cecilia Correa Carrasco, profesora de Historia y Geografía, y vamos a dar inicio al video número 2 a partir de la siguiente pregunta. ¿Cuál es el origen de los derechos humanos? Jóvenes, no siempre los derechos han estado garantizados para toda la humanidad. Por el contrario, los derechos del hombre han sido un logro relativamente reciente y es el resultado de luchas, guerras y sacrificios de miles de personas. ¿Ya? Para entender cómo se originan los derechos de las personas, vamos a ubicarnos en primer lugar en un hecho histórico muy importante para Europa, para el mundo y también para Chile, por supuesto, la Revolución Francesa. La Revolución Francesa ocurrió en el año 1948. Francia en ese tiempo estaba gobernado por un rey, en este caso el rey Luis XVI. Luis XVI, él estaba involucrado en una serie de guerras, junto con su padre y su abuelo, iniciaron una serie de guerras en las cuales se gastaron todo el dinero de Francia. El país Francia no tenía dinero, los hombres andaban en la guerra, no había quien trabajara el campo, por lo tanto la población que vivía en Francia estaba muriéndose de hambre, literalmente. No había pan, no había comida, no había nada, pero nada para comer. ¿Ya? Vamos a ver que ante esa situación tan problemática y de subsistencia, el pueblo francés se va a levantar en una guerra en contra del rey y va a querer que se termine la guerra y que por supuesto llegue por fin la comida a las casas. Se produce la Revolución Francesa, que es un hecho violento, a partir de un hecho histórico que se llama la toma de la Bastilla. En la toma de la Bastilla, que es lo que vemos acá, la Bastilla es una cárcel, pero esta cárcel era símbolo del gobierno del rey. En esta cárcel, el rey tenía todo el armamento del cual disponía Francia en ese momento. Y el pueblo se levanta para ir a buscar ese armamento y enfrentarse a los partidarios del rey. ¿Ya? Los franceses van a llevar a cabo esta revolución y van a esperar o van a organizarse para poder obtener mayor igualdad entre los distintos grupos sociales. La Revolución Francesa va a ser un hecho histórico muy sangriento, ¿ya? Que va a provocar profundos cambios en la forma de gobernar Francia, Europa y el resto de los países del mundo. Los revolucionarios terminan inclusive, como sale ahí en la guillotina, matando a su rey porque simplemente no daba a tono con las necesidades que tenía la población. En este proceso revolucionario vamos a ver que por primera vez se redacta un documento. Los revolucionarios redactan un documento que se llama la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Y por primera vez en la historia se van a escribir o van a quedar por escrito los derechos que deben gozar todas las personas por igual, sin diferenciar entre su color de piel, sin diferenciar entre su condición social, ni nada. Ahora, dicho eso, vamos a tener el segundo hecho histórico en el cual nosotros encontramos el origen de los derechos humanos. Si bien la declaración de la Revolución Francesa tuvo consecuencias, no trascendió en el tiempo, ¿ya? En el fondo, el tema de los derechos humanos siguió siendo un tema menor, no le importaba a muchas personas. Pero esto va a cambiar con la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial se produce en 1939, entre el 39 y el 45. En la Segunda Guerra Mundial vamos a ver que esta guerra va a ser protagonizada por dos personajes. Adolfo Hitler, y como segundo protagonista vamos a tener a Benito Mussolini. Ambos gobernantes dirigieron sistemas de gobierno que eran totalitarios. Ellos gobernaban con poder absoluto y dominaban a la mayoría de la población gracias a la propaganda. Durante la Segunda Guerra Mundial vamos a ver que se van a producir innumerables abusos contra grupos de personas determinados. Me explico. Hitler va a iniciar una campaña masiva de represión, de violencia, de encierro en los campos de concentración de la población judía. ¿Ya? Es decir, no solo en la guerra murieron cientos de personas, cientos de soldados, sino que además
La Segunda Guerra Mundial, va a estar marcada por la violación a los derechos humanos, en este caso en específico, del pueblo judío, que fue encerrado, condenado simplemente por el hecho de ser judío, de tener otra religión, otro grupo racial, en campos de concentración, en los cuales, como podemos ver en las imágenes, no se les alimentaba, por decir poco, se les obligaba a trabajar. Se produjo entonces el exterminio masivo de la población judía. Cuando se termina la Segunda Guerra Mundial, va a quedar en evidencia, cuando Hitler pierde la guerra, ¿cierto? Va a quedar en evidencia el problema y todo lo que ocurrió con los judíos. ¿Ya? Y esto va a ser denunciado. En 1945 se crea la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, en la cual los países se ponen de acuerdo para que lo que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial no vuelva a ocurrir nunca más en la historia. ¿Ya? Y se redacta, a la luz de la ONU, ¿cierto?, la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La Declaración Universal de los Derechos Humanos consagra los derechos fundamentales de las personas. Nuestro país, que pertenece a la ONU, ¿cierto?, firma la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y más aún, en su Constitución Política, que es el libro o la ley que organiza nuestro país, establece en su artículo 19 el respeto y la garantía de respeto, ¿cierto?, a los derechos de las personas, en su artículo 19. Bueno, jóvenes, hasta aquí el video número 2. Este ha sido el origen de los derechos humanos. Hasta pronto.